Santo, porque estás en este lugar, Señor. Podemos sentir tu presencia, Padre. Tú eres nuestra paz. Echamos toda nuestra ansiedad sobre ti, Señor. Despojamos, Señor, de toda preocupación en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Tú eres nuestra paz. Tú eres esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, Señor amado. Tú eres nuestra paz. Te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor amado, porque estamos en tu casa, porque estamos en tu presencia, Señor, en esta hora. Te agradecemos junto a tu pueblo en esta hora, Señor amado. Nos presentamos delante de ti, Señor. Te alabamos, glorificamos tu nombre, Señor. Queremos recibir de tu palabra, Señor amado. Habla nuestro corazón, Señor amado. Bendice, sigue bendiciendo esta reunión, Señor amado. Gracias por cada hermano que ha venido en este día, Señor, a tu casa para alabarte, para rendirte honra, gloria y alabanza en esta hora, Señor. Gracias, Señor amado. Tú eres nuestra paz. Te adoramos, te bendecimos, echamos toda nuestra ansiedad sobre ti, que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Seguimos en tu presencia. Gracias, amén. Gloria a Jesús, gloria a Dios, aleluya. Queridos hermanos, buenas tardes a aquellos que me han podido saludar. Dios bendiga a la iglesia y vamos a compartir la palabra del Señor, la palabra de Dios, la Santa Biblia, la Sagrada Escritura. Como dijo el pastor el sábado pasado, estamos en septiembre, que es el mes donde se recuerda la impresión por primera vez completa, la primera edición completa de la Biblia. Por eso el mes de septiembre, la hermandad cristiana lo recuerda como en homenaje, en recordación de ese hecho tan importante, ¿se acuerdan? Hasta ese momento la palabra de Dios era exclusividad de quienes podían leerla, de quienes la manejaban, principalmente los curas, los sacerdotes católicos, que la enseñaban a su manera, con la forma que ellos tenían, y muchas veces manipulaban a la población, al público, con sus enseñanzas en beneficio propio, hasta que la palabra de Dios pudo ser publicada y difundida a todo público, y cada uno pudo tener un ejemplar de esta Sagrada Escritura en sus manos como la tenemos hoy. Y es un privilegio, hermanos. Es un privilegio enorme poder tener este tesoro en nuestras manos, que es la palabra de Dios. Y a pesar de nosotros, a pesar de nuestras equivocaciones, de cómo en nuestra vida tenemos esta palabra de Dios que corrige, que es lámpara y que es luz. Amén. Y si nos refugiamos, y si la aplicamos a nuestra vida y si la vivimos, cada día podemos encontrar paz, como cantaban recién los hermanos, y lo más importante es salvación, porque ellas hablan del Padre. Y ellas hablan de Jesucristo. La palabra habla de Cristo. Toda la palabra habla de Cristo. Hoy vamos a centrarnos en Cristo, como siempre lo hacemos. Pero la palabra hoy nos va a hablar acerca de la persona maravillosa de Cristo Jesús. Nos va a enseñar, como en su tiempo enseñó a aquella gente, hoy nos va a enseñar a nosotros y nos va a hablar, no digo quién fue, sino quién es. ¿Quién es la persona de Cristo? ¿Quién es el Señor? ¿Qué vino a ser? ¿Y cuál es su obra en favor nuestro hoy? No fue algo que pasó, no fue una historia, no fue una leyenda, no fue un mártir. Fue un hecho trascendental que estaba en los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ya la obra de Cristo ya estaba en marcha y en favor nuestro. Para que hoy tengamos iglesia, para que hoy cada uno de nosotros sea iglesia. No venga a la iglesia, sino que sea iglesia. No venimos a la iglesia, venimos al culto, venimos a la reunión. Nosotros somos iglesia. Mi hermano es iglesia. La iglesia es cada uno de nosotros. Y Cristo es la cabeza de la iglesia, quien la sostiene, quien la dirige, quien la alimenta. Vamos al libro de Colosenses. La última vez que me tocó estar aquí hablamos, cuando Virginia habló hoy en su introducción en Filipenses, hablamos algo en ese libro. Y hay una cosa en común que tiene la epístola Filipenses, Colosenses, Filemón,
Gálatas, Efesios. ¿Se acuerdan de lo que compartió Virginia al empezar la reunión? ¿Qué decía esa palabra, ese versículo? Todo lo puedo en Cristo me fortalece. ¿Y saben las circunstancias en las que estaba viviendo el apóstol Pablo cuando escribió esas cartas? Estaba preso. Estaba preso en Roma. Y estaba esperando el martirio, estaba esperando la ejecución. Y él pudo escribir esas palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como aquellas palabras de he guardado la fe. Aquellas palabras de he corrido, he peleado, he guardado la fe. Por lo tanto, ya me está esperando la corona que el Señor juez justo me dará en aquel día. Y él estaba esperando simplemente el día de su ejecución, pero preso en Roma, en su mente estaban las iglesias. Y estaban los hermanos ya en aquel tiempo. Y Colosenses es una iglesia ubicada en la ciudad de Colosas, por eso Colosenses, en Asia. ¿Y saben una particularidad que tiene esa iglesia de Colosas? Pablo nunca la conoció. Pablo nunca fue a Colosas. El apóstol Pablo fue misionero, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cómo se convirtió el apóstol Pablo? En el libro de los Hechos, capítulo 8, ¿verdad? Ahí dice que él iba por Israel, por Jerusalén, persiguiendo iglesias, y aún tenía cartas fuera de Jerusalén para perseguir iglesias y destruir, encarcelar cristianos y torturarlos hasta la muerte para que negaran a Cristo, intentando detener ese movimiento que estaba surgiendo, ¿verdad? Y eso fue precisamente lo que Dios utilizó para expandir el Evangelio. ¿Se acuerdan cómo empezó la iglesia? Porque si Pablo no fundó Colosas, nunca fue a Colosas, pero había una iglesia, ¿verdad? ¿Cómo se fundó? ¿Qué pasó en Jerusalén cuando se fundó la iglesia de Cristo? La que predicaba Pedro, se unían 5.000 personas, 3.000 personas. El mandato del Señor cuando fue ascendido al cielo, pues fue: me serán testigos en Jerusalén, Samaria, en toda Judea hasta lo último de la tierra. Pero hasta ese momento la iglesia estaba en Jerusalén, estaba cómoda. Se agregaban las almas y estaba prosperando la iglesia. Pero ¿qué vino sobre Jerusalén y sobre la iglesia? La persecución. La persecución. La cruel persecución. Encabezada por Pablo, que ya era un joven en aquel tiempo perseguidor. Y en esa persecución, ¿qué pasó con los cristianos que estaban cómodos en Jerusalén? Con una iglesia próspera, acomodada, establecida. ¿Qué pasó? Se tuvieron que dispersar. Tuvieron que irse por todo el mundo. Y se tuvieron que ir, ¿verdad? Y en esa dispersión, en esa diáspora que empezó ahí, en ese lugar, cada creyente, en el lugar donde fue a parar, ¿qué hizo? Con lo que tenía en su corazón. Predicó el Evangelio. Sembró la semilla y predicó el Evangelio. Esa iglesia que empezó en Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo, que se estableció y se acomodó en Jerusalén y no quería salir, la persecución hizo que la iglesia se expandiera. Y en esa expansión, partiendo de Jerusalén, llegó a todas las regiones del mundo conocido de aquel tiempo. Y una de esas regiones fue Colosas, en Asia, bien lejos de Jerusalén y bien lejos de Israel, pero aún tierras dominadas por el Imperio Romano. Pero esa ciudad de Asia, establecida, fundada por esos hermanos con lo que sabían, con lo que el Espíritu Santo les había puesto en el corazón, formaron esa preciosa iglesia. Al igual que Éfeso, al igual que Tiatira. Todas las iglesias, muchas de ellas no fueron formadas por Pablo, fueron fundadas por esos hermanos que fueron esparcidos. Como Éfeso, por ejemplo. ¿Dónde hay otro lugar en la Biblia, además del libro de Efesios, donde hay una carta enviada a los Efesios? Haciendo memoria. Hay una carta a la iglesia que está en Éfeso. Si les digo así, Apocalipsis. Capítulo 2. La primera carta que el Señor mismo le dicta al apóstol Juan fue enviada a Éfeso. Ya había iglesia en aquel tiempo en ese lugar y fue formada por esa persecución. Vamos a Colosenses. Vamos a hacer una recorrida por este maravilloso libro en estos minutos y vamos a descubrir en este libro la persona de Jesucristo, la persona real del Señor, quien había vivido en este mundo como hombre, había realizado milagros como Dios que es, y había sido resucitado y había enviado su Espíritu Santo. Y esos creyentes que estaban ahí conocían al Señor, conocían la presencia de Cristo,
conocían sus obras. Pero ¿saben qué pasaba? En aquel tiempo, como ahora, la iglesia estaba padeciendo dos formas de persecución en Colosas, como en todo el mundo. La primera era la intromisión de falsas enseñanzas. Como fue esparcida la iglesia, también judíos, judaizantes, también fueron esparcidos. Y en los lugares donde iban, también sembraban sus semillas. Y en esta iglesia, en Colosas de sana doctrina, también había falsas enseñanzas. Sobre todo de temas judaicos, como la circuncisión, el sábado, la ley, las costumbres judías, los rituales del templo. Y había otro problema en esta iglesia de Colosas, que se estaban desviando de la mirada del Señor y la estaban poniendo en los ángeles. La estaban poniendo en seres espirituales. La estaban poniendo inclusive en hombres. Por eso Pablo ve la necesidad en Roma, preso, cuando Epafras le lleva noticias a Roma de que esa iglesia que él no conocía, a la cual no había fundado, en la cual nunca había ido y nunca iría, estaba sufriendo ese tipo de persecuciones. Y Pablo, en esa circunstancia, escribe esta carta. Como a Filipenses, como a Éfeso, como a Colosenses. Y aquí les dice Colosenses capítulo 2, un recorrido por toda la carta, para descubrir de manera sin igual, en esta carta que Pablo escribe, la persona de Jesucristo. Les invito, hermanos, al seminario el miércoles, que vamos a estar comentando sobre Timoteo, la carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, a partir del capítulo 3 hasta el final. Dejaron el capítulo 2, según me contó el pastor Washington. Y saben que la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su orden cronológico, fue la última carta escrita. Es una carta de despedida, donde el apóstol ya sí tiene sentencia de muerte, y ahí le da sus últimos consejos paternales al joven pastor Timoteo. Es una carta muy emotiva, sobre todo la segunda, que es la última. Colosenses ahora, capítulo 1. Esta es una de las cartas para la iglesia. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo, que están ¿en dónde? En la ciudad de Colosas, a los colosenses. Gracia y paz sean a ustedes de Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo. Y miren, el apóstol preso en Roma, esperando sentencia de muerte, no conocía a estos hermanos de Colosas, nunca había estado por ahí, repito, siempre orando por ustedes. Son mis hermanos, yo los conozco. No son de mi denominación, no son las iglesias que yo fundé, pero son hermanos en Cristo, santos y amados. ¿Qué enseñanza para nosotros hoy? Que estamos tan encasillados muchas veces en el sectarismo, que siempre orando por ustedes, dando gracias a Dios Padre del Señor Jesucristo, y que dice el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos. Él no los conocía, pero había oído. El Papa le había dicho, los hermanos son santos, son fieles, son buenos hermanos. La iglesia es una iglesia de amor que crece, pero ya tienen algunos problemas. Y Pablo agarra esos problemas como propios y les escribe esta carta, aunque no los conocía. A causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, a la cual ya han oído por palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes desde el día en que oísteis y conociste la gracia, como han aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes. Epafras era quien estaba al frente de esa obra. Y el que no sabiendo qué hacer ante la situación, va y pide consejo y ayuda al apóstol Pablo, que estaba preso en Roma. Es un viaje muy largo, de Asia a Roma en aquel tiempo. Pero este pastor de esta iglesia, preocupado por la salud de la iglesia, viaja a Roma y le informa a Pablo, y Pablo le escribe esta carta. Y mire lo que dice el capítulo 1, versículo 10. Para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este es el corazón del pastor de la iglesia. Por lo que ora el pastor, y por lo que todo pastor ora por su pueblo, para que anden como es digno del Señor. Aquí nos habla de una vida, nos habla de una conducta,
nos habla de una forma de vivir, nos habla de santidad y habla de fruto, fortalecidos con todo poder, conforme al poder, a la potencia de su gloria, en toda paciencia, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Herencia de los santos en luz. ¿Qué diríamos algunos de nosotros si fuéramos herederos de algún rico, de algún multimillonario? Teníamos la vida resuelta, ¿verdad? Acá dice, somos herederos, la herencia de los santos, y nuestra herencia y nuestra riqueza es Cristo. Cristo mismo es nuestra riqueza, es nuestra herencia y es nuestra gloria. Y el capítulo versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué más? El primogénito de toda la creación. La imagen de Dios. En una oportunidad el apóstol Felipe le pregunta a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Queremos ver a Dios. Y él le contesta, ¿tanto tiempo hace que yo estoy con ustedes y no me han conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre, unos. Qué respuesta maravillosa ha sido esa, ¿verdad? Y aquí nos dice, Pablo le dice a los colosenses, Cristo, ese Cristo que habían oído en Jerusalén, el que habían visto muchos de esos resucitados, Él, y solo Él, es la imagen de Dios. Él es Dios, no otro. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Primogénito es único en su especie, único en su tipo. No hubo ningún otro hombre en la historia que fuera hombre y fuera Dios al mismo tiempo. Solo Él, solo Cristo. Fue Dios mismo hecho hombre que habitó y vivió entre nosotros y el que pudo dar su vida en rescate por nuestros pecados. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Este es Cristo. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y de nuevo, y aquí viene un misterio, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y aquí aparece el misterio de la iglesia. Ella mismo que el Señor dijo que las puertas del mismo infierno jamás iban a prevalecer contra ella. Esa iglesia nueva allí en esa ciudad que Él no conocía, y esos hermanos que Él no conoció, pero que amaba y oraba por ellos, era la iglesia. Y también nosotros somos iglesia, al igual que ellos. Y por nosotros también oró el Señor, estando en la cruz. Dijo, Padre, te pido por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y ellos somos nosotros, hermanos. Somos la iglesia. La iglesia no es cualquier cosa. No es un grupo de gente que no tiene nada que hacer. No es un grupo de personas que están aburridas o que creen en cosas imaginarias o en cuentos de hadas. La iglesia es la depositaria del misterio del reino de los cielos en la tierra. Cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo glorioso y vivo que es el cuerpo mismo de Cristo aquí en la tierra. Él es la cabeza. Cada uno de nosotros somos miembros los unos de los otros. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo glorioso de Cristo en la tierra. Y así debemos de vivir. Y así debemos de representarlo. Y así debemos sentirnos. Y debemos de ser, si cabe la palabra, orgullosos o agradecidos de haber sido llamados a formar parte de ese pueblo, de ese rebaño, de ese reino invisible. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas de Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto le agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Había confusión en esta iglesia. Se había que honrar ángeles, se había que honrar otras personas, se había que rendir culto a criaturas espirituales. Entonces aquí Pablo les dice, Él, en Él habita toda la plenitud. Solo Cristo. ¿Por qué dice esta palabra, hermanos, que es el primogénito de los muertos? ¿Por qué? Porque es el único que resucitó. Bien, ahora dice es el único que resucitó. Pero si yo te digo, Lázaro.
Pero si yo te digo que antes que Cristo resucitase ya había resurrección, resucitó al hijo de la viuda, resucitó a Lázaro, el de la tumba, Lázaro bien fuera, a la niña, hija de Jairo, que se le echó encima y le dijo, niña, le dijo, levántate. ¿Por qué dice la palabra que es el primogénito entre los muertos? Lázaro lo resucitó, al fin y al cabo. Los demás no lo resucitaron. Todas esas personas, hermanos, volvieron a morir. Volvieron a la vida momentáneamente, pero no volvieron a morir. Cristo es el único que resucitó una sola vez y para siempre. Y a partir de ese momento está en la diestra de Dios, intercede por los santos y además está presente en la vida de cada cristiano. Por eso es el único que resucitó. Los demás volvieron a la vida terrenal, temporalmente, pero luego murieron, ¿verdad? Pero Cristo es el primogénito de los muertos. Es el único que realmente resucitó y no muere más. Y fue levantado al cielo y lo vieron. Y nadie lo pudo negar. Gloria a Dios. Y por medio de Él, versículo 20, la palabra Él se repite muchas veces en Colosenses. Está exaltando a la persona de Cristo, por encima de cualquier otra cosa. Y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué maravilloso pasaje, hermano. Nadie describe a Cristo de esta manera como lo describe Pablo en esta carta a esta iglesia que no conocía. Él reconcilió consigo todas las cosas. ¿Y por qué nos habla de reconciliación, hermanos? ¿Por qué habla de que Cristo reconcilió consigo todas las cosas? ¿Por qué? Si hay reconciliación, ¿qué tuvo que haber habido antes? Tuvo que haber habido una ruptura. Tuvo que haber habido un conflicto, tuvo que haber habido una pelea, una separación, ¿no es cierto? Cuando una pareja se reconcilia, cuando padre e hijo se reconcilian, antes hubo una separación, hubo una ruptura. Y esa ruptura precisamente fue la ruptura que provocó el pecado en la humanidad, separándonos de Dios, alejándonos de Dios, despojándonos de la gloria de Dios. Pero Cristo y solo Cristo, en Él mismo, en su propia sangre, y en la sangre derramada en la cruz, hizo posible la reconciliación con Dios. Solo Él, ningún otro ángel, ninguna otra persona, solo Cristo. Y mediante la sangre de la cruz. No mediante poderes, milagros, ni mediante un renombre, ni por dinero, ni con poder político. Con la muerte y con su sangre de cruz. Él ahí ganó la victoria más grande, más trascendental de toda la historia, que es reconciliar a la humanidad con Dios el Padre. Y a partir de ese momento dice la palabra que todos tenemos acceso a la presencia misma de Dios. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia y hallaremos descanso y oportuno socorro. Solo a través de Cristo. Y sigue adelante, hermano, sigue adelante. Versículo 24. Ahora me gozo, miren, preso en Roma esperando la ejecución. Manda carta. Ahora me gozo en lo que estoy sufriendo. Me gozo en lo que estoy sufriendo por ustedes. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Se ha malinterpretado este pasaje y ha servido como base para falsas doctrinas, que la obra de Cristo está incompleta. Lo que Pablo está diciendo es que él en su propio cuerpo está representando el sufrimiento de Cristo por la iglesia. Pablo estaba preso no por delincuente, no por malhechor, sino por predicar el Evangelio. Cristo fue muerto, fue llevado a esa cruz, no como malhechor, sino por ser quien fue, quien es. Y esa fue su obra, venir a la cruz. Pablo estaba representando ahí en ese lugar y en esa cárcel los sufrimientos de Cristo por su pueblo, del cual fue hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Capítulo 2. Quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pero Pablo
estaba teniendo una lucha espiritual por ellos. Los que no lo conocían, y él tampoco conocía. Pero quiero que sepan, dice Pablo, cuánto sufro y cuánto estoy batallando en el mundo espiritual por ustedes, quienes ni siquiera me conocen, y yo tampoco los conozco. Pero en el mundo espiritual, hermanos, podemos orar por aquellas personas que no conocemos, por aquellos hermanos que están lejos. Hay hermanos que están pasando problemas, dificultades, ¿verdad? En todo el mundo que están siendo perseguidos. Hay iglesia, hay pueblo de Dios que está siendo perseguido hasta la muerte, que están siendo secuestrados, que están siendo torturados por el nombre del Señor. Y aquí Pablo nos da un ejemplo precioso de cómo, aún no conociendo, podemos orar por ellos. Y podemos sentir de alguna manera el dolor que esos hermanos sienten. Cuando estamos en el Espíritu, podemos orar e interceder por ellos. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. Esta es la riqueza más grande que todo ser humano puede alcanzar. Las otras riquezas son perecederas. La riqueza material, humana, es buena, es linda, se disfruta, pero es perecedera. Desnudo vinimos, desnudo nos vamos a ir. Pero la riqueza más grande que todo ser humano puede obtener en esta vida es haber conocido a Cristo. Pues habiendo conocido a Cristo, habremos alcanzado la vida eterna. Habremos alcanzado el regalo que ningún ser humano jamás pudo o nunca siquiera imaginar ni obtener, que es el milagro de la vida eterna, la inmortalidad, la salvación. ¿Vieron los informativos hace poco el presidente ruso y el chino hablando de la inmortalidad, y del remedio, de la cura, y trasplantes de órganos, para alcanzar la eternidad o la inmortalidad, según ellos? Hermanos, el ser humano está destinado a la muerte por causa del pecado, y eso no se puede cambiar. Pero el Hijo de Dios, el creyente en Cristo, el que ha recibido y conocido a Cristo, tiene la vida eterna. Tiene la vida eterna, hermano. Y no se preocupe, es una garantía dada por Dios a través de Cristo, por la fe. Si es que vivimos de acuerdo a su voluntad, tenemos la vida eterna. El que en mí cree, no morirá jamás. Todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y eso es maravilloso, la promesa más grandiosa que podemos tener, hermanos. Capítulo 2, versículo 9. Vamos a hacer una recorrida por la carta. En él, de nuevo aquí, hermanos, esa palabra él se repite muchas veces en Colosenses. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, de la gloria, de la majestad de Dios. Y ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que están en el reino espiritual. Estamos completos en Cristo, hermanos. No precisamos otro intermediario, no precisamos un santo, no precisamos otra creencia, no precisamos otro método para llegar al Padre, ni para vivir la vida, ni para alcanzar la salvación. Cristo es todo. Con Cristo lo tenemos todo. En Él estamos completos. Y Él nos dará aquellas cosas que necesitamos de acuerdo a su voluntad y a su tiempo. Pero teniendo a Cristo en nuestro corazón y en nuestra vida, lo tenemos todo. Dice Pablo mismo, aunque no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Todo, todo, estamos completos. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes están completos en Él. No se fijen en otra cosa. No busquen otra forma, otro camino u otro nombre. En Él ustedes están completos. Él es la cabeza de todo. Él también, en Él también, fueron circuncidados, no con circuncisión hecha de mano, al echar el cuerpo de pecado carnal, sino circuncisión de Cristo. Y miren lo que dice acá, versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo. La circuncisión, hermanos, era un acto judío, en el cual al niño al 8º día de vida se le cortaba el prepucio del miembro, ¿verdad?, del pene, para temas sanitarios, y era también un tema de salud, un tema de sanidad para evitar infecciones, y era una señal de que pertenecían al pueblo judío. Pero aquí Pablo dice que eso ya ahora no es necesario. Ese pedacito de carne que se infestaba y que se ensuciaba y había que echarlo,
representa el pecado, que ahora es quitado de nuestro corazón, pero no por manos humanas, sino por la obra de Cristo en nuestra vida. Eso es la circuncisión del corazón. Y aquí este otro versículo dice, el 12, sepultados con Él nuevamente en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Se acuerdan del día del bautismo, hermano? Yo me acuerdo del día del bautismo, ¿se acuerdan? El bautismo en aguas, me refiero, si hay uno nuevo, el bautismo por inmersión. No el otro bautismo que al bebé recién nacido se le echa una copita de agua en la frente. Eso no tiene validez bíblica. El bautismo es un acto voluntario, personal, de arrepentimiento, ¿no es cierto? Por eso los niños no los bautizamos, los presentamos al Señor. Luego ellos, a su tiempo, cuando lo deciden, se bautizan en inmersión. ¿Y qué representa el bautismo en aguas? ¿Se acuerdan? ¿Qué representa? Un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento, ¿verdad? Cuando vas al bautisterio, el pastor que está bautizando te hace una pregunta, si debo de haber creído en Cristo decides a unirte a su pueblo y serle fiel. El hermano contesta que sí. Entonces el hermano lo bautiza, lo sumerge en agua y eso representa la muerte a una vieja vida. Y en el instante que sale, representa el renacer, el resurgir a una vida nueva. Así lo hicieron Michael y Paola el día de su boda, de su casamiento, ¿verdad? Resurgieron a una vida nueva, ellos son una familia bendecida, preciosa, miren el hijo precioso que tienen. Y así todos cuando pasamos por ese acto representamos la muerte y la resurrección de Cristo en ese acto del bautismo. Y así todos lo hicimos alguna vez. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. Todos los pecados. Todos los pecados. Este es Cristo. Esto es lo que el Señor ha hecho. Esto es lo que el Señor sigue haciendo hoy día por cada uno de sus hijos. El versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La lista de pecados que hayamos cometido, el acta de decretos. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Es inevitable. No hay otra, es la muerte. Pero ¿qué dice el mismo pasaje? Más la dádiva de Dios. ¿Qué es? Vida. ¿Qué vida? Vida eterna. Vida eterna, ¿en dónde? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Él les dio vida juntamente con Él. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Él quitó esa acta de decretos que nos era contraria y la clavó allí en la cruz donde Él también entregó su vida y derramó su sangre. Y con esa sangre Él anuló todos esos pecados que hayamos vivido, cometido y los quitó del medio. ¿Del medio de quién? De nosotros y de Dios. Y a partir de ese momento, el Señor Dios Padre nos ve justificados a través de la sangre de Cristo. Y despojó a los principados en las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Muchas veces el diablo intentó que el Señor no fuera a la cruz. Pero el Señor, su victoria fue la cruz. Su batalla fue ganada en la cruz. Su ministerio fue ganado y cumplido en la cruz. Cuando Él dijo, Padre, te entrego mi espíritu, porque ya está todo cumplido y está todo terminado. Gloria a Dios. Capítulo 3. Si pues han resucitado con Cristo, ¿qué dice? Busquen también las cosas de arriba. Si pues ya han muerto a la vieja vida, ya han resucitado, tienen una vida nueva, una nueva oportunidad de vivir, ahora con Cristo, no solos. Entonces, ¿qué debemos hacer en agradecimiento? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque han muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. De ninguna manera está diciendo que no nos preocupemos, que no trabajemos y que no tengamos el confort y las comodidades que podamos tener y disfrutar para la gloria de Dios,
con acción de gracias. No está diciendo eso, sino está poniendo la mira, la atención, el amor. Que nuestra atención esté en las cosas espirituales, porque las cosas que se ven, dice Pedro, las cosas que se ven son pasajeras, pero lo que no se ve es eterno. Así que también aquí Pablo lo dice, pongan la mira en las cosas de arriba. También el libro de Mateo 6:33 dice, busquen primeramente las cosas del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá con añadidura. Ahora que hemos muerto a las cosas del mundo, hemos resucitado con Cristo, pongamos nuestra mira, nuestra meta en las cosas de arriba. Cuando ponemos nuestra mira, quiere decir que ponemos nuestra meta, nuestra atención. Está tomado de que está haciendo un tiro de arco en aquel tiempo, ¿verdad? Y pone la mira, ¿a dónde pone la mira? A donde quiere llegar, a donde quiere pegar, ¿verdad? Pongan la mira allá, allá, donde está Cristo sentado. Y no en las cosas de la tierra. Porque han muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. ¿Cuándo está hablando esto, hermanos? En su segunda venida. Aquí ya Pablo está hablando de la segunda venida de Cristo. ¿Amén? Ni siquiera del arrebatamiento, sino de la segunda venida. Cuando Él se manifieste en gloria, también nosotros seremos manifestados con Él. Aquí ya está hablando de la resurrección, está hablando de la segunda venida de Cristo en gloria para el milenio. Versículo 5. Versículo 5. Y aquí van cosas dirigidas a nosotros. Cosas que nosotros debemos hacer. Nos presenta a Cristo lo que Él ha hecho, lo que Él es. Y ahora nos dice, bueno, han muerto, han resucitado. Y ahora nos da una serie de ordenanzas en forma de consejos de amor. Entonces, hagan morir pues. Ese pues nos lleva a los versículos anteriores. Hagan morir pues, ya que no tenemos que poner las cosas, la mira en las cosas de la tierra, sino en las del cielo. Entonces, pues, hagan morir. Y ese hagan morir, hermanos, ¿qué está diciendo? ¿A quién le está dando esa tarea? ¿Al Espíritu Santo? Esa tarea nos la está encomendando a nosotros. No al Espíritu. Él nos da la fuerza, Él nos da la capacidad, Él nos da el querer, el hacer como el querer. Pero esto está encomendado a nosotros. Hagan morir lo terrenal de ustedes. Fornicación, impureza, pasión desordenada, malos deseos, avaricia, idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esta palabra nos interpela y nos toca a todos, hermano. En alguna manera, en alguna parte de nuestra vida. En las cuales ustedes, le dice la iglesia, también anduvieron en otro tiempo cuando vivíamos en ellos. Pero ahora, son palabras, son consejos de Pablo, una iglesia que ya les digo, no conocía, nunca lo habían visto, pero él en su corazón, enviado por el Espíritu Santo, da esta palabra. Pero ahora también dejen ustedes todas estas cosas. Miren, dejen ustedes. No pidan al Señor que les haga dejar. Dejen ustedes. Es un mandato. Es una orden, una enseñanza. Dejen ustedes todas estas cosas. ¿Cuáles son? Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan unos a otros, habiéndonos ya despojado del viejo hombre con sus hechos. Y miren el consejo: revístanse del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El hombre exterior, ¿qué hace? Dice la Biblia, se desgasta, pero el interior se va renovando de día en día. Y este mandamiento es para que cada uno de nosotros lo ponga en obra en su vida. Hagan morir. Y también ustedes mismos hagan morir estas cosas en ustedes. Pablo se lo estaba encomendando con amor y con respeto a la iglesia. Donde no hay diferencias. En la iglesia no hay diferencias, ¿no? No hay diferencia en la iglesia. No hay quien es mejor, no hay quien sea más que otro. Por supuesto hay autoridades, hay pastores, hay ancianos, hay oficiales en la iglesia que tienen el cargo, la responsabilidad.
Pero ante los ojos de Dios no hay ninguna diferencia entre los hombres y las personas. No hay griego, judío, circuncisión, incircuncisión, bárbaro, escita, siervo, libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo de nuevo aparece como la cabeza y como el único en la iglesia digno de ser honrado, adorado, el cual se le debe culto. A nadie más, a ningún ser humano, a ningún hombre. Sin respeto, sin honra, sin escuchar los consejos del pastor, ponerlos por obra, pero el que debemos de reverenciar en la iglesia y adorar es al Señor Jesús. No hay otro. Él es Dios. Vístanse, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ahora es la parte práctica de la carta, ¿verdad? Muestra a Cristo, y aquí capítulo 3 nos habla a nosotros. Entonces ustedes, sabiendo quién es Cristo y lo que ha hecho por ustedes, ahora a ustedes les toca una responsabilidad. Y esto es lo que nos toca a nosotros como iglesia. No somos salvos por obras, pero sí como somos salvos, tenemos que mostrar buenas obras. Tenemos que mostrar frutos de arrepentimiento. Entonces es el 13, y esto, soportándolos. ¿Vieron lo que dice ahí? Esa palabra está en la Biblia, soportarse está en la Biblia. ¿Pero qué puede querer decir, hermano? Se habla de amor. El soportar es lo que está haciendo esta jirafa. ¿Esta jirafa qué está haciendo? Está soportando este micrófono. ¿Es que no lo banca, que no lo quiere? No. Es que lo está ayudando a que se mantenga en su lugar, se mantenga en pie y cumple la función que tiene que cumplir. Soportémonos unos a otros. Tengo que soportar a mi hermano, no en el sentido de aguantarlo aunque no quiera. Soportarlo para que el hermano se mantenga en pie y cumple la función por la que recomendó. Soportar al pastor. Qué raro suena, ¿verdad? Soportarlo es ponerle el hombro para que el hermano pastor esté en pie y pueda cumplir su función por la iglesia en oración. Hay pastores que viven de la obra, no es el caso, el pastor en Cristo vive, pero soportándonos es aguantando, es permitiendo que la persona esté en pie. Cuando el hermano está débil y cae, debemos de soportarlo para que no termine de caer, para que se mantenga en pie. Eso significa esa palabra. Soportándonos unos a otros, porque si no, daríamos pie a decir que la Biblia nos dice que hay hermanos que no podríamos amar y que tenemos que soportarlo igual. Y no dice eso la Biblia. Soportar aunque no ames. No, esa es la idea de soportar mal entendida, ¿no es cierto? No te amo pero te soporto. ¿Diría eso la Biblia? ¿Mandaría eso el Señor? No. Vamos a soportarlo si no lo amas. Como que no, ¿verdad? Es eso, el soporte, el trípode soporta esto. Que nos soportemos unos a otros. Que nos hagamos ese soporte en amor y espiritual unos a otros. Eso significa esa palabra. Soportándose, sujetándose unos a otros. Perdonándose unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de tal manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si no perdonan, no somos los ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos los perdonará. El Padre nuestro también lo dice, perdona las ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Amén. Y esto es un mandamiento para la iglesia, lo que quiere decir que estas cosas pueden pasar. Pero el amor, la restauración, tiene que estar presente siempre en la iglesia. Siempre. Si hubiera alguna rencilla, algún problema, el perdón y la misericordia tiene que estar presente siempre. Y así nos manda el Señor orar por aquellos que nos ultrajan y nos persiguen. Y sobre todas estas cosas, terminando, ¿qué dice el 14? Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor. Vístanse de amor. Pablo no los conocía, ellos tampoco, nunca fue a Pablo a Colosas. Le informaron que la iglesia tenía algunos problemas. Y Pablo en su corazón les escribe esta carta maravillosa. Sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y como resultado de esto, el último que vamos a leer, como resultado de esto, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sean
agradecidos. Amén. ¿Somos agradecidos, hermano? Amén. Debemos de ser agradecidos con todo lo que el Señor nos ha dado, con todo lo que Él ha hecho con nosotros. Y aún más allá de eso nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo. El solo hecho de haber alcanzado la bendición de la salvación y el perdón de pecados y esa paz que Él nos da es motivo suficiente para ser agradecidos. Pero además de eso Él nos ha bendecido mucho y nos sigue bendiciendo. Y si me permiten, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. En vosotros. La palabra de Cristo. Nos llenamos de novelas, nos llenamos de noticias, nos llenamos de chismes, nos llenamos de programas de chimentos, a veces nos llenamos de palabras que se escuchan en el trabajo, de comentarios de otros, de la vida ajena, nos llenamos de tantas cosas que nos llegan a la mente, al corazón, hermanos, al oído tantas veces, y nos llenamos y nos nutrimos de eso, y nos enteramos de tantas cosas que no quisiéramos ni enterarnos, y nos llenamos de eso. La palabra de Dios more en abundancia en ustedes. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la lectura de la palabra y a la meditación más que a otras cosas? Una pregunta que cada uno tiene que responder. Pero aquí la palabra de Cristo more, viva en abundancia en ustedes. Y miren cómo tenemos que tratarnos. Enseñándonos y exhortándonos unos a otros. No solo el que está acá enseña, no. Enseñándonos unos a otros. Tenemos que aprender de cada uno, mis hermanos y hermanos. Aprenden unos de otros. Todos tenemos algo para enseñarnos. Todos tenemos algo para exhortarnos. Todos tenemos algo que podemos soportar al otro. Todos tenemos algo para bendecir al otro. Todos tenemos una palabra para bendecir al hermano. Todos tenemos una sonrisa para alegrarle la vida a un hermano. Todos tenemos un Dios bendiga para decirle al hermano que está triste. Todos tenemos una palabra de fe. Todos quizás podemos ayudar económicamente, como dijo Virgilio, el hermano que está en necesidad. Todos podemos ser de bendición para alguien en esta vida, exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. ¿Y cómo tenemos que andar, hermanos? Quejándonos, maldiciendo, criticando a los demás, criticando al gobierno de turno, criticando al hermano que no nos gusta, criticando al que anda en la calle, criticando al que está afuera, criticando al otro, enojados porque no llegamos a fin de mes, enojados por esto, lo otro. ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué a mí? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Así tenemos que andar nuestra vida. Y todo lo que hacen, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Los que trabajamos, andamos seculares, ¿verdad? Todo como para el Señor. Y aquí, esta parte, no me quería entender. Casadas, son palabras de Pablo en la iglesia, ¿verdad? Iglesia conformada de personas, en toda situación. Casadas, estén sujetas a los maridos como conviene al Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos. Hijos, hay maridos acá, hay mujeres acá, hay hijos, obedezcan a vuestros padres en todo. ¿Cuánto se ha perdido de esto, hermano? Pero son palabras del apóstol Pablo a la iglesia. Hay hijos, hay padres, hay obreros, hay empleados, hay patrones, hay esposas. Hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Cuánto se ha perdido esto? Hoy día parece que los hijos saben mucho más que nosotros, no quieren sujetarse. Bueno, hijos, sujétense y obedezcan a vuestros padres en todo. Esto agrada al Señor. Pero también dice después, ¿no? Padres, esto me dijo la ley por otro día. Padres, no se esperen a vuestros hijos, no los hagan enojar. No se los hacen enojar. Padres, no exasperes a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, los empleados, los obreros, ¿verdad? Obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagan, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Está hablando de los empleados, el trabajo que tú haces secular para vivir. Sabiendo que el Señor recibirá recompensa. Amén. Y el versículo capítulo 4, ahora sí. Amos,
hagan lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también el Señor es el mismo. Perseveren en la oración. Hermano, el apóstol Pablo, antes de los saludos finales, le da esta palabra a la iglesia. Perseveren, ¿en dónde? En la oración. Que la palabra habite en abundancia en ustedes y perseveren en la oración, velando en ella y con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual estoy preso, para que lo manifieste como debo hacer. Anden sabiamente para con los de afuera, no solamente en la iglesia. Anden sabiamente para con los de afuera, el testimonio, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Amén. Son palabras, consejos del apóstol en una iglesia y también son para nosotros. Amén, hermanos. Que cada uno pueda atesorar esto en el corazón, pueda vivirlo, pueda aplicarlo y así de esta manera la paz de Dios pueda vivir en cada uno de nosotros. Amén. Padre, te damos a ti las gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por estos sabios consejos prácticos que tú has enviado por medio de tu apóstol a todas las iglesias de aquel tiempo y de este tiempo. A los maridos, a las esposas, a los siervos, a los amos, a los empleados, a todos, Señor, a los hijos, a los padres, para que sepamos cómo andar y cómo conducirnos, ser representantes del ministerio que estamos representando, que es la iglesia. Gracias, Señor, porque tú eres la cabeza, tú eres, Señor, el único Dios, el que murió, resucitó, y nos has dado todas las riquezas escondidas en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por habitar en medio de nosotros y en nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú perdones todo pecado de nuestra vida, que tú, Señor, alejes de nosotros toda maldad, toda cosa, Padre, que atente contra nuestra fe. Te pedimos, Señor, que nos mantengas, Señor, firmes y que nos ayudes, Señor, con tu Espíritu a hacer morir todas estas cosas, Padre Santo, que habitan en el mundo, pero te pedimos que podamos ser luminarias y que podamos ser sal. Todo eso te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, para que seamos una iglesia sana, una iglesia fuerte, una iglesia que avanza y una iglesia en la cual tú traes las almas para que te lo conozcan y se conviertan. Úsanos, Padre Santo, para la obra del ministerio en estos tiempos que son tan peligrosos. Guárdanos en paz, guárdanos en amor, guárdanos en unidad y guárdanos en un solo espíritu. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Damos gracias al Señor por su palabra. Amén. Gloria a Dios. Hermana Paola, ¿te animas a pasar a orar por las peticiones? ¿Hay algún hermano que tenga alguna petición en especial? ¿Algún hermano que tenga alguna petición? Bueno, vamos a orar por esta canasta que está llena de Mañana de cumpleaños peticiones. hermana Ana Ramos. Ah, muy bien, hermana Ana Ramos. ¿Y ayer cumplió? Ah. ¿Cómo que cumplió Débora? Hay que cumplir ayer, la Débora cumplió. Bueno, vamos a cantarle después a Débora. Y ahí. Vamos a orar por las peticiones, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Señor, ponemos delante de ti, Padre, cada una de estas peticiones, Señor, cada una de ellas, Señor, que ha depositado cada uno de nuestros hermanos, Señor, pidiéndote, Señor, sanidad, pidiéndote paz, Señor, pidiéndote todo lo que ellos necesitan, Señor, sabiendo, Señor, que depositan sus necesidades delante de ti, Señor, sabiendo que tú vas a poner tu mano, Señor. Te pedimos que obres, Señor. Te pedimos que nos sigas guiando, Señor, que nos sigas alentando a seguir adelante, Señor. Te pedimos, Padre, en esta hora que estés tocando cada vida, Señor. Que estés tocando cada familia, Señor, que está pasando necesidad, Señor. Que estés poniendo tu mano, Señor, sobre cada niño, Señor. Que estés poniendo tu mano sobre cada adolescente, Señor, porque tú sabes que el enemigo, Señor,
Señor, está como león rugiente allá afuera, Señor, queriendo interceder en cada vida de niños, de adolescentes, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, que toques a padres, que toques a madres, Señor, que podamos fortalecer a nuestros niños, Señor, que los podamos guiar a tu palabra, Señor, que podamos enseñarles, Señor, tu camino, Señor. Danos aliento, danos fuerza, Señor, para guiarnos, Señor. Te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que están en situación de calle, Padre, que puedas poner tu mano por cada una de ellos, Señor. Te pedimos por esa gente, Señor, por adolescentes, por adultos, Señor, que también están pasando problemas de adicciones, Señor. Que pongas tu mano, Señor, que toques cada vida, Señor, que toques a esas personas, Señor, y que los saques de la oscuridad, Señor, así como también nos has sacado a nosotros, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos que puedas interceder en esas vidas, Señor. Te agradecemos, Señor, por todo lo que has hecho, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a estar orando, Señor, por todos aquellos que lo necesiten, Señor. Danos palabras, Señor. Danos fuerza, Señor, para poder arrodillarnos, para poder estar más tiempo en tu presencia, Señor. Quita de nosotros, Señor, todas las distracciones que quiera traer el enemigo, todas las distracciones de este mundo, Señor, y que podamos estar cada día más fuertes, Señor, y fortalecidos en tu palabra, Señor. Guíanos, Señor, a toda verdad, Señor. Y te pedimos, Señor, que estés con cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias y sabemos que tú vas a poner tu mano en cada petición de este canasto, Señor. Muchas gracias, Señor, por estar con nosotros en todo momento, Señor. En los buenos y también en los malos, Señor. Porque sabemos que todo lo podemos en ti y que tú eres el que nos fortalece, Señor. Gracias te damos por todo, Señor, y quédate con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermana Nancy, hermano Rubén, pueden estar pasando a levantar las ofrendas, amén. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Estamos ante el Altísimo y Soberano Padre. Dándole gracias, Señor, en esta hora, alabando y adorando tu santa presencia, Padre. Gracias por el cosmos, gracias por tu palabra, gracias por las alabanzas, Padre Santo. Estamos reunidos en un solo espíritu, Padre Santo, delante de ti, agradecidos, Señor. En el nombre de Jesús, pongo delante de ti los diezmos y las ofrendas. Que tú bendices el corazón alegre y tú sabes de cada necesidad, Padre. Tú proveerás y multiplicarás aún hasta que se vea. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Mientras los hermanos levantan las ofrendas, amén, nos despedimos alabando al Señor. El ángel removía las aguas. Gloria a Jesús, aleluya.